Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es María Claudia González Rátiva, profesora de el programa de Filología de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Les doy la bienvenida a todos y a todas las personas que nos acompañan hoy, especialmente estudiantes, colegas de universidades colombianas y universidades latinoamericanas que veo por aquí. Esta es nuevamente una de las estrategias del laboratorio de fonética en estos tiempos asiagos de pandemia. Escuchemos a los expertos hoy nuevamente con un invitado muy especial. Quiero agradecer para esta ocasión al Semillero Español Histórico de Antioquia, quien se ha unido a esta estrategia y nos ha permitido hacer la colaboración para que podamos tener este espacio tan especial en el laboratorio y contar con la presencia del profesor José Luis Ramírez. Por ello, para el día de hoy tenemos la presentación del profesor José Luis Ramírez a cargo de una de las coordinadoras del semillero, la filóloga Sara Bolívar. Entonces, Sara, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí en el laboratorio y por permitir que el semillero pueda cumplir su labor académica. Y le agradezco al profesor José Luis. Más adelante, después de su conferencia, estaremos conversando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida una vez más a Escuchemos a los Expertos, una estrategia del Laboratorio de Fonética de la Universidad de Antioquia. El día de hoy, el laboratorio y el Semillero Español Histórico de Antioquia nos invitan a esta interesante charla dirigida por el doctor José Luis Ramírez Luengo. El profesor es doctor en Filología Hispánica y actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado e impartido docencia también en la Universidad de Jaén y en la Universidad de Alcalá y en México en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es asimismo académico correspondiente por Madrid de la Academia Mexicana de la Lengua. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española en la época moderna, tanto en España como en América. Y para mí es un placer presentar la conferencia titulada La Conferencia Histórica de la Ortografía del Español, una propuesta de análisis. Así que bienvenido, profesor. Ahí estoy. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias también, María Claudia. Me gustaría comenzar por compartir la pantalla, si es posible. Ya saben que no soy muy práctico con esto. Creo, Sara, que me tienes que habilitar. Permiso. Creo que ya me has habilitado. Sí. No sé si se ve la presentación. A ver si logro. Ya se está viendo, profesor. Perfecto. Pues entonces yo quería comenzar agradeciendo a la profesora María Claudia y a todo el semillero histórico del español de Antioquia, pues la invitación, sobre todo porque esta invitación en realidad me parece que es o quiero interpretarla como ese seminario que íbamos a organizar en marzo del año pasado y que por esta pandemia que estamos viviendo al final no pudimos celebrar de forma presencial. Yo estoy seguro de que la profesora María Claudia y todo el semillero pensaba que se iban a librar de mí con una pandemia, pero ya ven que soy peor que el virus y ni siquiera con la pandemia se libran de mí. No sé si para la próxima vez deberíamos gestionar un apocalipsis o algo así, ¿verdad? Para que ya puedan librarse de mí. Dicho esto, quiero además agradecerles pues, que me hayan permitido hablar de este tema, que es un tema que yo estoy investigando últimamente y que es un tema que me interesa mucho, que es la configuración histórica de la ortografía del español, es decir, cómo hemos llegado a la ortografía que hoy tenemos en el español, y sobre todo que me interesa tratarlo como historiador de la lengua que soy desde la historia de la lengua. Y digo esto porque vamos a ver que muchos trabajos que se han desarrollado sobre este tema se han tratado desde el punto de vista de la historiografía lingüística
Y yo lo que quiero es hacer un acercamiento desde la propia historia de la lengua, desde la propia escritura de las personas del pasado. Por tanto, lo que les voy a presentar es una propuesta de metodología, primero de forma teórica, luego la voy a aplicar a un caso específico, un caso quizá un poquito tonto, no es un caso demasiado fascinante o relevante dentro de la historia de la ortografía del español, pero que me resulta muy útil para, digamos, probar esta metodología que les quiero mostrar con la idea de poder perfeccionarla en el futuro. Así que lo que en realidad yo traigo es este tema, esta metodología para discutirla con ustedes y conseguir pues, que con su ayuda pues, pueda mejorar. Vamos en primer lugar a ver qué es lo que se ha dicho de la historia de la ortografía. Y quizá lo que deberíamos decir es que persiste esa visión tradicional de que esa creencia general de que en la escritura del español durante los siglos XVI, XVII y XVIII lo que existe es un caos, un caos gráfico, ortográfico, como quieran llamarlo. Yo prefiero gráfico, luego les explicaré por qué. Un caos gráfico que dificulta o que impide el estudio de los usos gráficos. Es decir, la idea es que este caos pues dificulta, impide ofrecer ninguna sistematización de los datos precisamente porque al ser un caos esa sistematización no existe. Es una idea que mantenía ya Rosenblatt en los años 50, que la mantuvo Lapesa, Zamora Vicente, es decir, autores de primera fila, autores pues, fundamentales en la historia tanto de la ortografía como en la historia de la lengua en general. Y fíjense que el problema que tenía esta visión de ellos es que da lugar a cierto círculo vicioso, porque la idea es, no se estudia la ortografía de esta época porque es un caos, y es un caos porque no se estudia, de manera que lo que nos encontrábamos con esta visión era cierta paralización de las posibilidades de estudio, precisamente porque al ser un caos, pues no había nada que estudiar. Por suerte, de un tiempo a esta parte parece estar cambiando esta situación, porque junto a los estudios de índole historiográfica, que siempre ha habido, y hago una mención especial a María José Martínez Alcalde con su trabajo del año 2010, entre otros autores, y trabajos que estaban a mitad de camino entre lo historiográfico y lo propiamente histórico, en los últimos tiempos ha venido desarrollándose una serie de trabajos que trabajan los usos gráficos desde la propia historia de la lengua. Estoy pensando, aparte de algunos trabajos míos, trabajos de Belén Almeida o trabajos de Rocío Díaz, ambas de la Universidad de Alcalá. Trabajos en los que, basándose en el análisis documental, se evidencia que quizá no sea tan acertado hablar de una situación de caos gráfico durante los siglos XVI, XVII y XVIII, sino en realidad deberíamos hablar de una norma que ciertamente no es una norma uniforme, eso lo dice Frago, pero que ciertamente tampoco es un caos. Es decir, hay ciertas pautas, ciertos usos que están determinados y que no se establecen o que no se emplean de forma anárquica y de forma arbitraria. Yo quiero pensar que lo que encontramos durante los siglos XVI, XVII y XVIII es una estandarización en proceso. Es lo que a mí me gusta definir como una situación de estandarización en proceso. Es decir, una situación de inestabilidad gráfica, ciertamente, una inestabilidad gráfica que se va a ir modificando a lo largo de este periodo, es decir, es un proceso que está en marcha y que se caracteriza por una serie de factores que son fundamentales para entender qué es una estandarización en proceso. Por un lado, lo que encontramos es la convivencia de diferentes tendencias gráficas. Entendidas las tendencias gráficas, lo apunto ahí, como conjunto de soluciones gráficas aceptadas socialmente en un momento concreto. No vamos a tener una única tendencia gráfica, sino diversas tendencias gráficas, muchas de ellas con una profundidad histórica enorme, algunas nos llevan a la propia escritura latina, que van a estar conviviendo durante este periodo. Por otro lado, lo que encontramos es un relativo grado de laxitud, es decir, una laxitud muy superior a la que tenemos en la ortografía actual,
pero que en todo caso es mayor o menor dependiendo de una serie de factores. Factores como, por ejemplo, bueno, pues, el término utilizado, el propio momento histórico, las propias preferencias personales de los escribientes. En todo caso, esta idea de laxitud, de cierta flexibilidad que no existe en la ortografía de hoy. Hoy ciertamente sí tenemos ortografía. En tercer lugar, otro de los rasgos que caracterizan esta situación es la presencia frecuente, aunque no obligatoria, de fosilización gráfica. Cuando yo hablo de fosilización gráfica, me refiero a la preferencia, que se establece una preferencia muy marcada que existe entre diversas tendencias gráficas y términos léxicos concretos. Piensen, por ejemplo, en el caso de la escritura de México con X o la representación del fonema velar con X que aparece en la palabra México, que sería un caso de esta fosilización gráfica. En estos procesos, en estas estandarizaciones en proceso, vamos a encontrar con cierta frecuencia, repito, no de forma obligatoria, pero con cierta frecuencia, muestras de esta fosilización gráfica. Estas serían tres características: convivencia de tendencias gráficas, cierta laxitud, presencia frecuente de fosilización gráfica y la última, que es una consecuencia de todo lo que he dicho, la existencia de cierta sistematicidad, de una clara coherencia, si se parte de esta interpretación del sistema de escritura. Es decir, quizá es incoherente desde nuestra situación actual de estandarización completa, pero digamos que viéndolo como un proceso de estandarización en proceso, en marcha, pues guarda una coherencia. Por tanto, lo que tenemos durante los siglos XVI, XVII y XVIII, también durante el siglo XIX, en gran parte, como les digo, es un proceso dinámico, es decir, lo que encontramos es una situación que está cambiando, de manera que en el principio lo que encontramos es esta convivencia de estas tendencias gráficas y poco a poco, con el paso del tiempo, encontramos la hipertrofia de una de estas tendencias gráficas. Una de estas tendencias gráficas se hace dominante, acaba por apartar a las demás, acaba por acabar con ese grado de laxitud, muchas veces termina con la fosilización gráfica y termina por convertirse ahora sí en ortografía, entendida como una forma concreta de escribir que es correcta frente a otras formas que no son correctas. Eso es algo que caracteriza a las estandarizaciones plenas, que es lo que tenemos hoy, pero que no existía en la estandarización en proceso. Por tanto, digamos que en esta pugna, en esta lucha entre diversas formas de escribir, entre diversas tendencias, lo que vamos a encontrar con el paso del tiempo es el triunfo de una de ellas y, por tanto, su transformación, como les decía, en norma ortográfica. Pérdida de flexibilidad más conclusión de este proceso de estandarización. Como les digo, lo que tenemos hoy. Si entendemos así la situación gráfica de los siglos XVI, XVII, XVIII, y repito, también por lo menos la primera parte del XIX, y queremos analizar históricamente cómo se produce este proceso, lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es implementar una metodología de trabajo que dé cuenta de la forma más precisa posible todos estos cambios que se acaban de mencionar. Y para ello es importante atender a una serie de cuestiones. Ahí les he apuntado las 4 que considero más importantes. Lo primero, la importancia de trabajar con corpus amplios de documentación de la época. Es decir, dado que lo que queremos saber es cuáles eran los usos que están utilizando los escribientes en un momento concreto, es fundamental trabajar con un corpus amplio que nos represente cuáles son esos usos, algo que parece muy lógico y que implicaría trabajar la historia de los usos gráficos, si quieren, la historia de la ortografía, desde la historia de la lengua, no desde la historiografía, que es quizá la perspectiva más habitual. Por otro lado, me parece que es fundamental trabajar con acercamientos de tipo cuantitativo estadístico. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir analizar de manera objetiva el proceso de cambio. Es decir, vamos a estar aportando el porcentaje de uso de diversos elementos para poder demostrar de forma objetiva que efectivamente se está produciendo un cambio.
Por otro lado, junto a este acercamiento cuantitativo, que repito, es fundamental, me parece que también es importante atender a aproximaciones de tipo cualitativas que se centren en el análisis de unidades léxicas concretas, precisamente para poder estudiar estos elementos que se salen de la norma, estos elementos que van a experimentar procesos de fosilización gráfica. De manera que si lo cuantitativo es fundamental, lo cualitativo no lo es menos, porque nos va a permitir, como les digo, pues explicar ciertos usos específicos. Y por último, el interés de incorporar la historiografía. Cuando yo hablo de estas cuestiones, a veces alguien puede pensar que estoy, bueno, pues quizá criticando los trabajos de índole historiográfica, y no es así, todo lo contrario. Es decir, me parece que los trabajos de índole historiográfica son muy importantes, muy interesantes por una serie de cuestiones que voy a decir, pero me parece precisamente que todavía adquieren mayor importancia si los podemos complementar con estos estudios de tipo puramente histórico, entendido de historia lingüística, de análisis documental, precisamente porque este acercamiento interdisciplinar desde la historia de la lengua y también desde la historiografía nos va a permitir entender mejor las informaciones que se obtienen en los dos análisis por separado. Los datos de la historia de la lengua nos ayudan a entender mejor lo que dice la historiografía, los datos historiográficos nos ayudan a entender también qué es lo que estaba pasando o cómo se están dando los cambios en la historia de la lengua. Por tanto, me parece que es un trabajo de ida y vuelta lo que tenemos que hacer desde la historiografía y desde la historia de la lengua. Sé que está ahí el doctor Gaviño de la Universidad de Cádiz, creo que también está la profesora María José García Folgado de la Universidad de Valencia, grandes historiógrafos. Les estoy, digamos, bueno, pues casi tirando la tarea, o si quieren, me estoy ofreciendo para que trabajemos juntos en algo que podemos obtener resultados muy potentes desde las dos perspectivas. Quería analizar un poquito estas cuatro cuestiones antes ya de pasar al análisis específico. En cuanto al interés de describir los usos gráficos que efectivamente se emplean en un momento concreto por medio del trabajo de textos de la época, pues me parece que es tan evidente que casi no hay nada que decir, ¿verdad? Igual que cuando al hacer historia de la lengua no nos centramos o no solamente en lo que dicen los gramáticos de lo que es la lengua de la época, sino que lo que hacemos es bajar a los propios documentos a ver cómo era esta lengua de la época. Me parece que en el caso de los usos gráficos debemos hacer lo siguiente. Es necesario, por tanto, configurar corpus que sean además homogéneos desde el punto de vista sociolingüístico y desde el punto de vista tipológico. Y digo esto porque Belén Almeida, en un trabajo magistral del año 2014, demuestra precisamente cómo cuestiones de tipo social implican elección de diferentes soluciones gráficas. De manera que si lo que queremos es ver cómo el tiempo produce cambios en los usos gráficos, es necesario que contemos con corpus que sean homogéneos y que sean, y esta es la consecuencia, que sean comparables. Es decir, que nos permitan demostrar que las diferencias que encontramos se deben exactamente a procesos de tipo temporal. Por eso digo que es necesario. Eso por un lado. Por otro lado, como les decía, es fundamental también hacer acercamientos de tipo cuantitativo y estadístico, porque va a ser la única forma objetiva, o al menos la única que a mí se me ha ocurrido, de poder demostrar que se está produciendo un cambio, poder ver cuáles son los factores que favorecen o que dificultan ese cambio, poder ver cómo se va generalizando una de esas normas, en qué momento se produce, etc. En este sentido, quiero recordar lo que hace ya muchos años decía Concepción Company, hablando del cambio gramatical, diciendo que la frecuencia relativa de uso de un elemento muchas veces nos está hablando de cómo ese elemento va cambiando. Es decir, la mayor frecuencia o menor frecuencia de uso de un elemento en el tiempo nos está hablando de un proceso de cambio. Esto mismo, aplicado a los usos gráficos, es el motivo por el que me parece que es importante estos acercamientos, como les digo, de tipo cuantitativo. Lo que tenemos que hacer en realidad es analizar cómo se usa una grafía, un grafema, una grafía, y
ver además cuál es la relación que establece con todas las otras grafías con las que entra en procesos de rivalidad gráfica. Cuando hablo de procesos de rivalidad gráfica estoy hablando de la situación en la que varios grafemas compiten en un momento concreto por representar el mismo fonema. Bueno, precisamente analizando estas rivalidades gráficas y cómo van cambiando estas rivalidades gráficas, cómo un grafema se utiliza cada vez más para representar un fonema, otro se utiliza cada vez menos, pues podemos ver cómo se están produciendo estos cambios en cuanto a las normas gráficas. Y además nos interesa también lo estadístico porque vamos a ver que no solo es importante atender al criterio cronológico, sino que también tenemos que atender a otra serie de criterios, por ejemplo, criterios que tienen que ver con la presencia de abreviaturas, cómo influye la presencia de la abreviatura en el uso o no uso de determinadas grafías, cómo influye el contexto de aparición, posición inicial, posición intervocálica, en el uso o no uso de determinadas grafías, e incluso, y esto es mucho más difícil de analizar, pero hasta ahí tendríamos que llegar, cómo afectan los gustos y las propias preferencias personales, que también van a afectar, van a favorecer o dificultar el uso de determinados grafemas. Para comprobar todo esto nos hace falta, como les digo, trabajar con acercamientos de tipo cuantitativo, que nos permitan ver de forma objetiva cómo se produce ese cambio. En cuanto a lo cualitativo, ya les he dicho que no todo va a ser estadística, no todo va a ser los porcentajes, ¿verdad? No todo va a ser numérico, porque también acercarnos desde el punto de vista cualitativo a ver qué ocurre con unidades específicas nos permite entender mejor qué pasa con algunos usos que se salen de lo esperable, pero que tienen que ver con estos procesos de fosilización gráfica. Ya les he puesto el caso de México con X, ¿no? Alguien podría decir, es cierto, desde el punto de vista cuantitativo, la X como representación del fonema velar va perdiéndose a través del tiempo, pero no se pierde del todo porque ha quedado fosilizado en algunos usos, Texas, Oaxaca, México y algunos más. Entonces, fíjense cómo en ese caso quizá lo cuantitativo nos puede parecer despreciable, van a ser unos porcentajes bajísimos, pero lo cualitativo va a ser fundamental porque nos va a explicar qué ocurre exactamente en unas palabras específicas. Y por último, estaba hablando del interés de incorporar la historiografía, como les decía. ¿Por qué me interesa la historiografía? Me interesa porque, como les digo, esta doble perspectiva de los usos que se dan, los usos escritos y los usos prescritos, y tomo esta oposición que establece en su momento para la gramática Girón Alconchel, guarda cierta relación, o yo lo entiendo utilizando la terminología cosseriana de Coserio como la diferencia entre la norma normal y la norma normativa. Estos usos prescritos que ha estudiado la historiografía sería la norma normativa, mientras que estos usos que efectivamente se dan en el corpus sería la norma normal. Lo que es interesante, como les digo, es que este análisis doble nos permite, desde la norma normal, entender por qué los ortógrafos deciden privilegiar unos usos y criticar otros, es decir, cómo la norma normal determina la norma normativa, y también cómo la norma normativa, es decir, lo que dicen los ortógrafos, a su vez también va a afectar a lo que hacen los hablantes. Por tanto, la norma normal. Por eso me parece que es fundamental hacer este viaje de ida y vuelta desde las ortografías hasta los textos y desde los textos hasta las ortografías, porque nos va a permitir entender mucho mejor lo que ocurre en ambos corpus. En realidad, en este punto debería decir que lo que tenemos en el caso de los usos gráficos sería una situación un poquito más compleja, porque además de los trabajos prescriptivistas, lo que serían los ortógrafos, que sería la norma normativa, y el uso de los escribientes, que sería la norma normal, tenemos un polo de estandarización, desde mi punto de vista fundamental, que es la imprenta, que queda a mitad de camino
porque por un lado sería por un lado norma normal, porque son unos usos que efectivamente realizan en este caso los impresores, pero a su vez por el modelo que supone para los propios hablantes también tiene ciertas características de la norma normativa. Por tanto, fíjense que cuando estamos hablando de la creación de la ortografía moderna, no tenemos un único polo, como muchas veces se ha solido pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Real Academia? Y eso es lo que hace la gente, sino que en realidad vamos a tener una situación mucho más dinámica, mucho más compleja, con al menos 3 grandes polos de estandarización, 3 grandes factores que favorecen la creación de la ortografía moderna. Por un lado, los ortógrafos, por otro lado, las tradiciones gráficas que vienen del pasado, por otro lado, la imprenta. Y lo que es interesante es que estos 3 polos se afectan entre sí. La imprenta afecta a los otros 2, los ortógrafos afectan a los otros 2 y las propias tradiciones, naturalmente, afectan a los otros 2 en una situación muy dinámica, en una situación muy fluida y en una situación que todavía no está tan estudiada como debería estar, habida cuenta de la importancia de la temática. Por tanto, fíjense que, bueno, pues con todos estos conceptos y con estas ideas que les he planteado de forma muy rápida, creo que tenemos ya un marco por un lado conceptual, por otro lado un marco metodológico que nos va a permitir acercarnos al estudio de este proceso de configuración de la ortografía del español, que como les digo nos va a llevar de una situación de variedad y laxitud, no caos, sí variedad, a una situación de menos laxitud, menos variedad, si quieren una situación de ortografía, entendida, como decía antes, como un uso único correcto frente a otros usos incorrectos. Por tanto, teniendo en cuenta esta rapidísima, este vistazo tan rápido que he hecho por todos estos conceptos, quería ahora aplicarlos al análisis de un elemento concreto con 2 objetivos. Por un lado, con el propósito de demostrar lo adecuado que puede ser esta metodología para el trabajo que nos proponemos, es decir, simplemente ponerla a prueba para ver si funciona. Y por otro lado, para ir completando en la medida de lo posible, repito, en este caso con un ejemplo quizá muy simple, para ir completando la historia de la configuración de la ortografía moderna, que como les digo es un tema que ha recibido mucha menos atención de la que desde mi punto de vista debería haber recibido, habida cuenta de la importancia que tiene. Por tanto, con este propósito lo que voy a estudiar es la historia de una moda gráfica, que es la T doble, el uso de la grafía doble T con el valor simplemente del fonema dental, es decir, de la T simple, que como les digo, pues nos va a servir para poner a prueba toda esta forma de entender. Estoy hablando de cosas como, por ejemplo, testamento, escrito con una doble T inicial o con una T después en esa sílaba final, evidentemente sin que tenga ninguna trascendencia fónica de ningún tipo, porque, bueno, testamento es una palabra que fónicamente pues, no sufre cambios a través del tiempo, sí sufre cambios gráficos, y eso es lo que vamos a estudiar, cómo afecta o cómo se produce esta moda de esta doble T. Por tanto, como les digo, vamos a estudiar esta moda de esta T doble, vamos a estudiar cuáles son sus orígenes, cuál es su distribución y cuál es el desarrollo de este elemento, un elemento que he de decir está bastante poco estudiado desde el punto de vista tanto de la historiografía como de la historia de la lengua. Es un elemento al que no se ha prestado demasiada atención. Los objetivos, por tanto, de esta aproximación son 4. Por un lado, describir cuantitativamente el empleo de este elemento y aquellos que entran en rivalidad gráfica con él durante el periodo 1550-1800, segunda parte del siglo XVI, XVII y XVIII. Cuando hablo de los elementos que entran en rivalidad gráfica con la T doble, estoy hablando de la T simple, del grafema, como se suele llamar el grafema culto TH, y el dígrafo, en realidad, TH, y un elemento muy poco utilizado, que sería la suma de estas 2 tendencias, que es el elemento TTH, 2 T seguidas de una H. Esos son los elementos que entran en rivalidad gráfica con la T doble. T doble, T simple,
T simple H, T doble H. Esos son los elementos que vamos a estudiar. Ver cómo es su distribución durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Segundo objetivo sería analizar los porcentajes de utilización de esta T doble de acuerdo con factores contextuales, es decir, de acuerdo con su uso en abreviaturas y de acuerdo con su uso, con su posición en la palabra. En concreto vamos a analizar 3 contextos: inicial, intervocálica e implosiva, es decir, no intervocálica. No tengo había algún ejemplito aislado de T final en términos latinos, por ejemplo, en una fórmula notarial en latín que aparecía en la forma de subjuntivo sit, pero en realidad, como eran unos usos en latín y demás, los he dejado fuera. Por tanto, los contextos que tengo, repito, es T inicial, T intervocálica y T implosiva. T implosiva no, perdón, T no intervocálica, no necesariamente implosiva. En realidad casi nunca implosiva, pero sí no intervocálica. En tercer lugar, detectar la existencia de casos de fosilización gráfica. Vamos a buscar si hay ejemplos de voces que experimentan este proceso de fosilización gráfica y que tienen una especial querencia por el uso de la T doble. Y el cuarto objetivo sería relacionar los datos que obtengamos de este análisis sobre los documentos con la información que tenemos de los preceptistas de la época, a partir de los trabajos sobre todo de Rosenblatt del año 51 y de Martínez Alcalde del año 2010, con el objetivo, como les decía antes, de comprender mejor la historia de este elemento por medio de la aplicación de esta doble perspectiva, la perspectiva normal y normativa, si quieren la perspectiva histórica e historiográfica. Para esto hemos dicho que nos va a hacer falta un corpus suficiente y un corpus homogéneo, y para llevar a cabo este trabajo pues decidí seleccionar un corpus de 57 documentos notariales producidos en Bilbao durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Es un corpus homogéneo desde el punto de vista diatópico, dado que todos los textos están dados en Bilbao, y desde el punto de vista también tipológico, habida cuenta de que todos los textos es documentación notarial entendida en un sentido muy amplio: denuncias, testamentos, inventarios, pero en todo caso documentación de tipo notarial. Y por otro lado, es una documentación suficiente para llevar a cabo este análisis. Recuerden esta idea de la estadística por los datos que vamos a encontrar, que luego voy a citar. Estos 57 documentos, que están tomados de 2 libros del año 2007, de Gómez Seiván y Sassi Martínez y Sesmero Cutanda, que presentan documentación del siglo XVI y XVII, y de Gómez Seiván y Ramírez Luengo, que presenta documentación del siglo XVIII, y en los que además en los criterios de edición se especifica que se mantiene la T doble, cosa que es fundamental pues, para poder llevar a cabo este estudio. Piensen que, por ejemplo, los criterios de Carta en su presentación crítica exigen simplificar esta T doble, de manera que tendríamos que trabajar con la paleográfica, la crítica nos presentan problemas. Este corpus no tiene ningún problema porque se mantiene esta T doble. Y en cuanto a los datos, pues como les decía, los datos son, bueno, no he dicho, bueno, estos 57 documentos se reparten de forma más o menos equivalente, no al 100% equivalente, a lo largo de todo el periodo estudiado. Y en cuanto a los datos, como les decía, son unos datos suficientes para llevar a cabo estos acercamientos estadísticos, porcentuales. Como ven, tenemos 3.503 ejemplos de la T geminal, de la T doble, y 17.794 casos de los rivales gráficos. Es decir, estamos trabajando con 21.297 casos, que es una cantidad suficiente para poder llevar a cabo estos acercamientos porcentuales con cierta seguridad, con cierta fiabilidad. Digo esto porque quizá alguien podía pensar que 57 documentos no son tantos, pero habida cuenta de que aparecen muchas veces el elemento que estamos estudiando, pues ciertamente es una cantidad más que suficiente. Y dicho esto, vamos ahora sí a hacer el análisis de esta T doble a través del tiempo para ver qué es lo que ocurre. Lo primero que les he traído es una tabla donde se registra el empleo de la T doble y de sus rivales gráficos en todo el periodo analizado, entre 1544 y 1800. Y como pueden ver y como era de esperar,
La variante de la T doble que nos interesa es claramente minoritaria. Lo que tenemos es unos usos que alcanzan en torno a un 16% frente al 83% que es la T simple. Como ven, he agrupado la T doble con la TWH y la T simple con la TH porque las apariciones de TWH y de TH son tan bajas que en realidad prácticamente no modifican en nada los datos. Luego, cuando haga otros estudios más particulares, ahí sí que los he separado. Pero en realidad casi podríamos dejar fuera estas grafías cultas con la H porque no nos van a introducir ningún cambio de demasiada importancia. Como ven, la T doble dejando fuera la TWH es el 16, la T simple sería el 82. Si contamos con estas grafías latinizantes, si quieren, sigue siendo igual, 16,83. Por tanto, es prácticamente lo mismo. Por tanto, fíjense que lo que encontramos en este proceso de rivalidad gráfica es que hay uno de los elementos, en este caso la T doble, que resulta de uso mucho más restringido, y eso ya nos está diciendo que el hecho de que se utilice tan poco, pues va a favorecer su pérdida, como finalmente ocurre en la escritura del español. Por tanto, esta primera visión general ya nos está describiendo, por un lado, que durante el siglo XVI, XVII y XVIII, en principio, conviven estas dos posibilidades, pero que una es mayoritaria frente a la otra, que tiene un uso mucho más escaso. Por tanto, estos datos nos sirven para describir la debilidad de la T doble, pero esta visión general nos impide ver si hay cambios a través del tiempo, es decir, cómo se produce la evolución en cuanto a este elemento. Y para eso tengo la gráfica siguiente, donde podemos ver qué ocurre a través del tiempo en periodos de 50 años con la T simple y la T doble. Repito, una vez más, la TH y la TTH aparecen en la parte de abajo, pero como ven, apenas se apartan del cero. Son grafías tremendamente interesantes, por cierto. Estos grupos cultos TH, PH con valor de labiodental fricativa F y CH con valor velar de que Cristo escrito con CH son interesantísimos desde muchos puntos de vista, pero vamos a ver, aquí se ve y ahí tengo un estudio al respecto, que desde el punto de vista cuantitativo siempre son muy escasos, precisamente porque ellas sí tienen una fosilización gráfica muy marcada. Pero bueno, volviendo a lo que me interesaba, lo que podemos ver con esta primera gráfica es que el uso de la T doble no se mantiene igual a lo largo del tiempo, sino que en realidad es una moda que comienza en el siglo XVII. Si se fijan, en el siglo XVI no tenemos ni un solo ejemplo de T doble. Comienza de forma quizá muy incipiente en la primera mitad del siglo XVII, un 4%, y después lo que encontramos es un aumento en el siglo XVII que llega a cierta fase de estabilización en el siglo XVIII con unos porcentajes de en torno a un 25%. Alguien podría pensar, a la vista de estos datos, que lo que tenemos es una moda que progresivamente se va imponiendo durante todo el siglo XVII, que llega a una estabilidad en el siglo XVIII y que se mantiene estable durante el siglo XVIII. Estos son los datos que nos da un análisis por periodos temporales, segmentos temporales de 50 años. Ahora bien, si hacemos un acercamiento más detallado que permita dividir estos grupos en periodos de 25 años, si dividimos por cuartos de siglo, lo que vamos a encontrar es un gráfico muy diferente a este que nos traza la historia de esta moda gráfica de una forma muchísimo más precisa. Y eso es lo que tienen aquí, en este gráfico, que es muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, hay una historia radicalmente distinta de la que contábamos antes. Y esto es muy interesante para ver, bueno, con qué periodos de tiempo tenemos que establecer cuando vamos a estudiar estos procesos de cambio. Ya ven que el de 50 años nos da una historia que, sin ser falsa,
tampoco nos está explicando exactamente qué es lo que ocurrió. Parece que con 25 años funciona mejor. ¿Por qué? Porque, como les digo, lo que podemos hacer es matizar esa historia que les he contado en la gráfica anterior. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos que este proceso de cambio, este proceso de imposición o de generalización de la TW no es tan regular, no es tan continuo como se veía en la gráfica anterior. Aquí lo que vemos es que en realidad la moda de la TW comienza en el segundo cuarto del siglo XVII, es decir, la segunda mitad del XVI y los primeros años del XVII no presentan esta TW, empieza a aparecer en el segundo cuarto del siglo XVII, aumenta en el tercer cuarto y de repente aumenta exponencialmente en el último cuarto del siglo XVII. Es decir, el periodo de 1671 a 1700, ¿sí? Verán que no son 25 años exactos, eso tenía que ver con cómo estaba distribuido el corpus, pero si se fijan, más o menos son periodos de entre 25 y 30 años. A lo que iba diciendo. Esta moda aparece entre 1630 y 1650, va subiendo poco a poco y de repente se dispara entre 1670 y 1700, en esta última fase del siglo XVII, donde, como ven, llega a un 45% de todos los casos de representación del fonema T, frente al 52% de la T simple. Posteriormente se produce una caída que hace que se mantenga de forma más o menos estable durante todo el siglo XVIII, hasta que en 1775 se empieza a ver que sigue descendiendo. Por tanto, fíjense que podríamos hablar de un primer periodo en el que la TW no existe, su aparición a partir de 1630, su proceso de expansión especialmente en los últimos años del siglo XVII, después un descenso que hace que se mantenga estable durante todo el siglo XVIII y a partir de 1775 un proceso de caída, un proceso de decadencia que nos va a llevar a la desaparición de esta moda gráfica en algún momento del siglo XIX. Yo, por curiosidad, para ver qué pasaba en el siglo XIX, estuve mirando un corpus también de documentación de Vizcaya, de Sesmero Cutanda y Arial. Por tanto, los datos que yo tengo del siglo XIX quizá no son del todo comparables con estos porque no es la misma tipología textual, pero les puedo decir lo que aparecía en el siglo XIX en ese corpus de Vizcaya, lo tengo por aquí. En la primera mitad del siglo XIX, 1800-1850, ese 18 cae hasta un 6%, y en la segunda mitad ese 6% cae hasta un 0,28%. Por tanto, fíjense que parece que esta idea de que a partir de 1775 empieza la decadencia de esta moda se ve muy bien viendo qué ocurre con este corpus del siglo XIX. Repito, es un corpus no del todo comparable, por tanto, no quiero decir que el proceso tenga que ser exactamente así, pero evidentemente me está dibujando este proceso de decadencia. Esto, por tanto, nos sirve, por un lado, para matizar esta historia de la TW que habíamos dibujado con la primera gráfica. Pero, por otro lado, es muy interesante también porque enlaza con las escasas noticias que teníamos sobre el uso de la TW en diversos trabajos de historia de la lengua. Por ejemplo, hay un trabajo del año 2018 de Belén Almeida, Marina Serrano y Delfina Vázquez Balonga, donde detectan la aparición de la TW precisamente en el periodo 1659-1712. Es documentación de la Inquisición de toda España. Fíjense qué interesante que la TW a ellas les aparezca precisamente en el momento que con los documentos de Bilbao vemos que también es el gran momento de esplendor de esta TW. Por tanto, fíjense que los datos de este corpus concuerdan con los datos de este trabajo de Almeida, Serrano y Vázquez Balonga, ¿no? Por otro lado, también es interesante en un trabajo de Octavio de Toledo y Huerta y Pons Rodríguez del año 2016, también es un corpus documental, es documentación de principios del siglo XIX y lo que indican los autores es que en su documentación del siglo XIX
no aparece ningún caso de T doble. Es cierto que no es documentación notarial, pero fíjense de nuevo, estos documentos de Bilbao nos dibujan cierta decadencia o cierto inicio de decadencia a finales del 18 y estos autores en el 19 no encuentran este uso gráfico. Por tanto, parece que esta historia que trazan los documentos de Bilbao enlaza bastante bien con las pocas informaciones que teníamos hasta el momento sobre el uso de esta T doble. Y esto también es interesante para entender qué pasa con esos otros rivales gráficos que tienen tan poco uso, esa TTH o TH. Y digo que también es interesante porque este grafema, bueno, no es un grafema, este uso gráfico de TTH empieza a aparecer, empieza a hacer acto de aparición a partir de los primeros años del siglo XVIII. Fíjense, la T doble tiene su gran momento de esplendor a finales del 17. La TH, esta grafía cultista, tiene también su gran momento de esplendor a finales del 17. Y a principios del 18 lo que aparece es un uso gráfico que es la suma de estos dos usos que se han puesto de moda a finales del 17. Podemos suponer, por tanto, que la aparición de la TTH, muy escasa, pero que ciertamente aparece, sería un caso de difusión gráfica a partir de la conjunción de estas dos modas que comienzan un poco antes. Acostumbrados a escribir dos T's y acostumbrados a escribir TH, no es tan sorprendente que poco después empiece a aparecer la suma de estas dos tendencias, de estas dos modas, que sería la TTH. De forma muy escasa, pero ciertamente sigue apareciendo. Esto desde el punto de vista cronológico. Ahora bien, ya les he dicho, voy a pedir, por cierto, a Sara Bolívar, si está por ahí, que cuando sea el momento de que deje de hablar, que me avise. Por favor, que me avise unos minutitos antes para que pueda ir a las conclusiones, porque todos ustedes saben que hablo mucho, que hablo muchísimo. Bueno, creo que ya debería estar terminando, ¿verdad? Bueno, voy rápidamente entonces. Como les decía, también quería analizar si el contexto afecta. Voy rápidamente. Y lo que vemos es que hay algunos elementos contextuales que afectan y otros que no. Por ejemplo, el uso de la T y T doble en las voces abreviadas. ¿Afecta? Pues en realidad parece que no afecta. Porque si se fijan, los porcentajes que se encuentran en cuanto a la T doble son muy en voces abreviadas, esto es el porcentaje exclusivamente en voces abreviadas, es muy parecido al porcentaje que se da en voces no abreviadas. Por tanto, podemos suponer que el hecho de que se produzca una abreviación, una abreviatura o una abreviatura, no va a afectar en el uso de la T doble. Es decir, es un factor contextual que para esta grafía concreta quizá no tiene tanta importancia. Sí que tiene más importancia el contexto de aparición de la T, porque ahí encontramos unos datos bastante interesantes que nos ayudan a entender la historia. Es decir, lo que encontramos es que esta T doble aparece sobre todo en posición intervocálica. Cuando digo sobre todo, quiero decir que en ese contexto aparece antes y aparece con porcentajes más altos. En la T no intervocálica comienza un poco después a aparecer y también se mantiene en unos porcentajes relativamente altos, y la T inicial, o mejor el contexto inicial, es el contexto más reacio a esta T doble, ¿sí? Aparece ciertamente, pero siempre en porcentajes más bajos, y además la decadencia comienza mucho antes y de una forma mucho más marcada, como pueden ver en la tabla. ¿Cómo podemos entender esto? Pues desde mi punto de vista deberíamos entenderlo como que esta moda gráfica comienza por la posición intervocálica, comienza en la posición intervocálica, posteriormente contamina a la posición no intervocálica pero interior, se produce este proceso de difusión gráfica a partir de la intervocálica y después con menos fuerza ataca a la posición inicial, pero siempre con unos porcentajes de uso menor. Por tanto, fíjense, es interesante analizar el contexto por dos cuestiones. En primer lugar, porque salta a la vista el contexto afecta al uso más o menos frecuente de la T doble. Y en segundo lugar, porque comparar estos tres usos a través del tiempo nos permite entender dónde comenzó la moda, a qué contexto se contagió, qué contextos el contagio fue menor o fue más tardío o resultó más complicado, etcétera. Lo que tengo ahí.
voy muy rápido porque sí que me gustaría llegar al final. En cuanto a al índice de fosilización gráfica, la idea era, vamos a analizar si hay algunas palabras que tienen una especial querencia por la TW. No hay ningún proceso o no puedo detectar esta fosilización gráfica. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de este dígrafo oculto TH, para representar la T, sí que se detecta en la documentación también peninsular notarial una clarísima fosilización gráfica, es decir, aparece siempre en las mismas palabras. Alguien podría pensar, bueno, si en la TH ocurre, quizá ocurra también en la TW. En la TW no ocurre. No hay ninguna palabras que prefieran escribirse con TW. Y esto nos lleva a una cuestión, lo iba a decir después, pero ya lo adelanto, que es cuáles son los factores que explican que ciertas grafías sí que tengan fosilización gráfica y otras no. Porque, por ejemplo, la C con cedilla, que también he estudiado, la muerte de la C con cedilla, tampoco muestra un proceso de fosilización gráfica. ¿Por qué la TH sí que muestra fosilización gráfica y la TW o la C con cedilla no? Pues probablemente ahí los colegas historiográficos nos podrían ayudar mucho. Por otro lado, el hecho de que no haya fosilización gráfica no quiere decir que todas las voces, que todas las palabras específicas se comporten de la misma manera. Es más, lo que encontramos son usos muy diferentes y para eso tengo esta tabla, que es una tabla muy compleja, pero que digamos, todos estos datos aparecen en esta gráfica. Me dirán que esta gráfica es un caos y tienen razón. Me dirán que en esta gráfica cada palabra hace lo que le da la gana, porque se fijan cómo van cambiando y tienen razón, pero eso es precisamente lo que quería destacar. Ese es el detalle, el punto interesante. Si pueden ver, una palabra como testimonio y todos, y cuando hablo de testimonio hablo de la primera sílaba, que empiezan por T, alguien podría pensar que si el factor del contexto es el que determina el uso de la TW o T simple, deberían comportarse igual, y ya ven que no. Testimonio aparece con TW, estos datos son los empleos de TW de forma bastante más elevada que en todos. Fíjense que la línea roja va muy por abajo en comparación con la línea azul. Fíjense, por ejemplo, parte y ante, que es esta T en posición interior no intervocálica, se comportan de forma relativamente parecida, pero fíjense qué pasa con ítem. Lo de ítem es fascinante. Entre 1601 y 1625, ni un caso con TW. Entre 1625 y 1650, 40 y tantos % con TW. Entre 1651 y 1675, 0 casos con TW. En el siguiente cuarto de siglo, prácticamente un 100%. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, que no todas las palabras se comportan igual. Por tanto, el uso de la TW, en el fondo, podríamos relacionarlo con un proceso léxico, con un proceso de tipo léxico. Y por otro lado, que lo que encontramos ahí probablemente tenga que ver con eso que he dicho al comienzo y que es tan difícil de analizar, que son las modas y las preferencias personales. Ese uso absolutamente caótico de ítem, ¿sí? Y no quería utilizar caótico, pero ya me entienden, probablemente lo que me está demostrando es cómo algunos de los escribientes tienen una especial querencia a escribir ítem con doble T y otros tienen una especial querencia a escribirlo con uso simple, con una T simple. De manera que tendríamos que analizar, y esto lo dice Concepción Company, hablando de la puntuación, pero es perfectamente aplicable también aquí, cuánto hay de sistemático y cuánto hay de preferencias personales en cuanto a la distribución y la generalización de estos elementos. Esto demuestra también otra cuestión, y es cómo los acercamientos puramente porcentuales, si bien es cierto que nos explican muchas cosas, no nos lo explican todo. Porque con un acercamiento porcentual no nos habríamos dado cuenta de que no todas las palabras y por de época y las preferencias y usos dependientes del individuo. Eso es una cuestión fascinante que tendríamos que analizar, pero
por el momento no tengo la respuesta y me parece que va a ser bastante difícil de estudiar, lo que no quiere decir que no lo estudiemos si podemos. Por último, y ya con esto voy acabando, como les dije, también es interesante ver qué dice la historiografía, qué dicen los preceptistas, porque nos va a ayudar a entender mucho mejor estos usos. Y lo cierto es que los preceptistas dicen bastante poco respecto a la T-doble, es decir, no es un elemento que aparezca mucho en las ortografías de los siglos XVII y XVIII. Pero sí que hay algunas ideas que pueden ser interesantes porque, bueno, pues se casa muy bien con lo que hemos encontrado de los datos. Por ejemplo, quizá no sea casualidad que esta moda gráfica aparezca en la primera mitad del siglo XVII. Recuerden que aparece en torno a 1630, que es el momento, de acuerdo con Martínez Alcalde, de mayor defensa del etimologismo, de mayor defensa de esta vuelta a la escritura latina. Piensen que el latín tenía la T doble en la escritura, que en el caso del latín representaba la T geminada. Podemos pensar que si en estos momentos se está pidiendo un acercamiento a la ortografía o a las grafías del latín, pues que se incorporara al español un elemento gráfico que desde el punto de vista fónico para el español no tiene ninguna trascendencia. Escribir testamento o ítem con dos T's o con una T no tiene trascendencia, pero que sí que guarda relación gráfica, repito, relación gráfica con la escritura del latín. ¿Es casualidad que esta moda comience en el momento en el que se está defendiendo esta idea del etimologismo? Pues yo creo que no. Alguien podría pensar, por tanto, estás diciendo que los preceptistas que dicen que hay que escribir etimológicamente influyen. Eso está sin estudiar. Yo no sé si los preceptistas influyen en la gente o la gente empieza a utilizar esta T doble y a partir de lo que la gente hace, los preceptistas pues defienden la idea del etimologismo. Probablemente sea un camino de ida y vuelta. Pero en todo caso, repito, no creo que sea casualidad este acercamiento entre los dos, entre las dos cuestiones. Por otro lado, otra información que tenemos, que la dan de nuevo, bueno, tanto Rosenblatt como este trabajo que ya les he citado de Almeida, Serrano y Vázquez Balonga, es que en la primera mitad del siglo XVIII hay una censura radical de la T-doble por parte de la RAE, tanto en el discurso proemial del Diccionario de Autoridades del año 26, como en la ortografía de 1741. La T-doble es fuertemente censurada por parte de la RAE. De nuevo, ¿es casualidad? Pues yo creo que no, porque fíjense de qué momento estamos hablando. Estamos hablando de ese momento que llega después, recuerden la primera gráfica, después del gran auge de la T-doble, era finales del siglo XVII, y en el momento en el que porcentualmente empieza a bajar su uso. Por tanto, parece que hay cierta relación entre lo que los documentos nos dicen del abandono de este uso de la T doble y el hecho de que los ortógrafos critiquen este uso. Quizá lo que tenemos que ver ahí es que se estaba produciendo la expulsión de esta T doble de los usos más cultos, la gente más culta lo estaba dejando de utilizar y de ahí que la Real Academia lo critique. ¿Sí? Por tanto, fíjense cómo esta decisión de la Real Academia, que quizá podía parecer caprichosa, pues no le gusta la T doble y dice que no hay que usarla, se entiende mejor si vemos que ya se estaba produciendo cierto abandono de este uso por parte de los escribientes, suponiendo que lo que aparece en estos documentos es general en todo el mundo hispánico, otra cuestión que habría que analizar. Es muy interesante también lo que ocurre, por ejemplo, y perdón que me salga del tema, con la C con cedilla. La idea tradicional es, en 1726 la Real Academia dice que no hay que utilizar la C con cedilla y se deja de utilizar, cuando en realidad, si hacemos un análisis documental, vemos que la C con cedilla estaba ya claramente en decadencia desde el siglo XVII. Por tanto, la Real Academia lo que hace en 1726 es sancionar algo que probablemente ya se estaba haciendo de forma generalizada. Es decir, la Real Academia parece no ser tan prescriptivista como uno podía pensar, sino bastante descriptiva en el siglo XVIII y en este uso concreto, ¿no? En todo caso, fíjense cómo verlo desde los dos puntos de vista pues nos da quizá una perspectiva un poquito más completa de estos usos.
Y ya voy terminando con esto. Ciertas ideas. En primer lugar, me parece, quiero, en fin, espero haberles convencido, de la utilidad de este concepto de estandarización en proceso. Es decir, me parece que ya no podemos mantener la idea de caos ortográfico, entendido como cada uno escribía como quería y no había ningunas tendencias de uso. Eso no es así. Lo que encontramos es una estandarización en proceso que muestra una flexibilidad que es absolutamente inconcebible para nuestra ortografía estandarizada, ¿sí? Pero que en realidad, pues, no, pero que no era un caos, ¿sí? Tampoco es tan inconcebible, por ejemplo, si pensamos con lo que ocurre en el portugués, ¿no? Donde también existen unos usos gráficos diferentes entre Portugal y Brasil. Eso por un lado. Por otro lado, si queremos aceptar la idea de una estandarización en proceso, necesariamente tenemos que adoptar determinados principios de carácter metodológico para poder llevar a cabo el estudio de esta cuestión. Ya no nos vale la idea del caos y la idea de no hay nada que estudiar. Sí que se puede estudiar, pero hay que estudiarlo con unos principios metodológicos que yo los he apuntado ahí, bueno, los he cifrado en 3. Por un lado, en la importancia del trabajo descriptivo con corpus. Es necesario trabajar con la documentación, igual que cuando queremos describir un estado de lengua trabajamos con corpus de la época, también para los usos gráficos necesitamos trabajar con corpus de la época. Por otro lado, la necesidad de aunar acercamientos cuantitativos con acercamientos cualitativos. A mí me gusta especialmente la idea de lo cuantitativo, pero me parece que es importante tener en cuenta esto de lo cualitativo para entender algunos usos que se salen de lo cuantitativo y que se explica precisamente por los elementos en cuestión, y el interés de abordar el análisis desde un punto de vista doble, desde un punto de vista textual e historiográfico, porque lo textual permite entender los juicios que hacen los ortógrafos, y lo que dicen los ortógrafos muchas veces nos da pistas sobre lo que está sucediendo de forma textual, de manera que esto de nuevo es quizá, bueno, pues pedir a los colegas historiógrafos que ayuden, porque la verdad es que nos pueden ayudar mucho a entender esta cuestión. En cuanto a la historia de la TW, pues bueno, que aparece en torno a 1625, es decir, es una moda del siglo XVII. En el siglo XVI no aparece ni un ejemplo, y no creo que sea casualidad el hecho de que no aparezca ni un solo ejemplo. Tiene un máximo apogeo entre 1676 y 1700. No sé qué pasó en ese momento, es el momento también en el que la cerilla entra claramente en decadencia, pero ahí hubo una transformación muy interesante en cuanto a los usos gráficos. De nuevo, ahí pido ayuda a los historiógrafos. No sé qué es lo que pasó en ese momento desde el punto de vista de lo cultural para que se produzcan esos cambios, pero se producen. También se produce, por ejemplo, en estos grupos cultos, esta TH, esta PH, incluso en los grupos cultos entendidos como estas oclusivas implosivas. Concepto septiembre también se empiezan a imponer en este momento. Por tanto, aparece en 1625, máximo apogeo finales del XVII, descenso de uso a finales del siglo XVIII, incidencia del factor contextual, en concreto la posición de la T dentro de la palabra va a hacer que la TW aparezca con mayor frecuencia o menor frecuencia, inexistencia de fosilización gráfica, y vuelvo a la misma idea, ¿qué es lo que hace que en algunas grafías sí que haya fosilización gráfica y en otras no? No lo sé, todavía no lo sé. Y diferencias determinadas léxica y autorialmente. Esto es muy importante y enlaza con esta idea de Company de cuánto hay de regularidad, cuánto hay de libertad personal para poder generalizar unos usos concretos. Y por último, la coherencia de los datos textuales historiográficos. Es decir, fíjense cómo se complementan muy bien los datos textuales historiográficos y cómo esto nos permite comprender mucho mejor la historia de este elemento. Por tanto, y ahora sí de verdad que termino, me parece que esta metodología puede ser interesante para el mejor conocimiento de la historia de la ortografía, de la configuración de la ortografía moderna del español, y lo que queda pues es aplicarla para ver si nos puede servir. Esto es todo, muchas gracias.
No, José Luis, muchísimas gracias, de verdad impresionante la manera en que nos muestra que se puede hacer, rehacer o hacer tal vez la historia de la ortografía eh, a partir de la documentación y a partir de los usos reales. Hay varios temas que valdría la pena en sucesivas charlas para no desprendernos del todo. Eh, y muy interesantes. Definitivamente no es que si, no es un ofrecimiento metodológico, yo creo que esa es la metodología, claro, porque vemos que efectivamente, al igual que pasa con la fonética, con la ortografía, pues cualquier cantidad de material es un material robusto para análisis, ¿cierto? Cualquier material. Hay posibilidades de rastreo léxico que es muy importante. Ya nos contarás si se puede, cómo se hace ese barrido léxico, pero ya hay programas que lo pueden hacer muy fácilmente y podemos acercarnos a ese análisis cualitativo de una manera mucho más expedita, ¿verdad? La relación con los periodos de tiempo. Efectivamente, nos hemos dado cuenta cuando se trabaja por ventanas diferentes, el análisis cambia totalmente, ¿cierto? El análisis cambia mucho, igual digamos que cuando hace uno la gradación por edades en los hablantes, no es lo mismo tomar de los 20 a los 35 que tomar de los 20 a los 25, o sea, son ventanas de observación que hoy en día con herramientas estadísticas o herramientas gráficas podemos ver y acercarnos mejor al análisis de lo que pasa en esos momentos. Y la relación con la historiografía es bastante importante, pero también la relación con el aspecto individual. Y ahí quedan como unas inquietudes en relación con qué pasa con los escribanos, si realmente si había una recepción de la norma ortográfica que efectivamente ellos pudieran rebasar o transgredir, por ejemplo, o esos usos eran, o la posición misma del escribano en relación con su prestigio frente a la sociedad para decir, a mí me gusta hacerlo así, alográficamente, y lo voy a imponer, cosas como esas, ¿cierto? Pero definitivamente, muchísimas gracias. Muy profundo el análisis, con su modestia, que si de pronto es una proposición, no, esa es la metodología y vamos lo que nos queda es mucho trabajo, ya vimos, como siempre, muchísimo trabajo y muchísimas cosas por hacer. Creo que hay bastantes primeros saludos, felicitaciones de parte de nuestra audiencia, tanto en esta plataforma de Zoom como en las del Facebook. Voy a empezar por algunos comentarios y algunas preguntas que ya tengo aquí listas. Yo creo que nos podemos dar 10 minutos de preguntas. Tenemos todavía el espacio. Dice, por el Facebook nos comenta la profesora Marta Torres, en un corpus amplio de cartas de dote del siglo XVIII generadas en Andalucía Oriental, casi sistemáticamente he encontrado ítem con Y y doble T, o ítem con I latina y doble T, siempre doble T. Ese es el comentario de la profesora Marta Torres. José Armando San Martín Gómez, muchas felicidades, es un estudio bastante interesante. Me he encontrado con el nombre de Tomás, con TH, en documentos de Argentina, Perú, Salvador y Honduras del siglo XVIII, que sigue preferentemente la tendencia de TH. Pregunta. Tengo una pregunta, José Armando. ¿Las palabras con la grafía TH son preferentemente cultismos y helenismos? Me quedo pensando en palabras como matemáticas, teatro, antropología o biblioteca. A ese respecto es muy interesante porque Frago hablaba de voces culturalmente significadas
Y en realidad, pues uno podría pensar, los ejemplos que ha puesto José Armando pues son muy buenos, ¿no? Matemáticas, Mateo, en el caso de PH, filosofía, filósofo, siempre con PH, sí que podrían ser estas palabras culturalmente significadas. Pedro Sánchez Prieto hace una nota muy interesante que dice, bueno, ¿y qué significa que sea una palabra culturalmente significada? Porque, por ejemplo, él encuentra tesorero con TH o tenor, escrito de este tenor con TH, dice, y esas serían palabras culturalmente significadas. Y entonces, claro, llegamos a una especie de círculo vicioso. La palabra significada es la que tiene TH y tiene TH porque es palabra culturalmente significada. Entonces, yo diría, de nuevo habría que estudiarlo, y ahí José Armando, que tiene mucho entusiasmo, siempre tiene un tema. Parece que voces tomadas de, digamos, voces cultas, entre muchas comillas, sí que tienen una mayor tendencia a presentar estos TH, CH, PH, pero no son las únicas. Entonces habría que ver, por ejemplo, por qué palabras como tesorero o palabras como coro, escrito con CH, choro, ¿sí? El coro de las iglesias, que no es una palabra, no es Cristo ni cristiandad, ¿por qué tienen esa CH? Entonces yo creo que ahí sí que encaja muy bien la idea de la fosilización gráfica, es decir, son palabras en las que se queda esa grafía porque hay cierta preferencia. ¿Por qué? Pues de nuevo no lo sé, habría que estudiar. Sí, claro. Una cosa importante, José Luis, allí también es la frecuencia léxica. Sí, no tanto en cuántas palabras aparece, sino qué tan frecuente es esa palabra que pueda influir en su uso, en su visualización y en el uso continuo de los demás. Pienso, no sé, una palabra como matemáticas no es tan frecuente en una palabra en los documentos notariales como otras, no sé, me ocurre otro, pero sí es frecuencia léxica, más que en cuántas formas de palabra aparece. Sí, de hecho, en ese sentido, por ejemplo, yo ahora estaba mirando la desaparición de la X como grafía velar y es muy interesante porque en una palabra como ejército, estoy pensando en el siglo XIX, en una palabra como ejército siempre aparece la X como grafía o siempre ejército se escribe con X, ¿sí? Claro, estaba trabajando con documentación americana del siglo XIX de los primeros años. La palabra ejército tenía que estar constantemente porque eran todas las guerras de independencia. Entonces supongo que también esta idea de qué palabras veías, digamos que la vista te fija una grafía específica. Entonces habría que ver cómo se puede estudiar eso, que me parece fascinante y me parece también muy difícil de estudiar, pero realmente yo creo que por ahí va la idea. Yo creo que por ahí va, sí. Bueno, por aquí, por el Zoom, nos pregunta Josué Jiménez. ¿Existe algún estudio de este tipo respecto de la evolución en el uso común de la acentuación gráfica? ¿Este tipo de estudios toma en consideración lo que era enseñado en las escuelas en los periodos en cuestión? Pues curiosamente de la acentuación gráfica ha terminado hace poquito y está por defender una tesis de maestría Nicolò Cervelli en Querétaro, un alumno mío que trabajó precisamente la tildación en Guatemala en el siglo XVIII comparando manuscritos e impresos. Por tanto, no hay un estudio de la tildación gráfica a través del tiempo, es decir, 16, 17, 18, pero sí en el 18 en dos tipos de textos muy diferentes, manuscritos e impresos, donde se ve un diferente grado de estandarización. Entonces, en ese sentido, es lo único que yo sepa que hay sobre tildación gráfica, que es un tema abandonadísimo. Hace ya casi 20 años, Frago decía que le parecía sorprendente que un tema tan importante estuviera sin estudiar y tenía razón, y tiene razón, vaya. En cuanto a lo que era enseñado, pues confieso que yo no lo he tomado en cuenta. No lo he tomado en cuenta porque tampoco sé muy bien en esta época cuántos... No sé muy bien cómo era el proceso de alfabetización, probablemente por ignorancia mía. Es decir, yo no sé hasta qué punto aprendían por lo que se enseñaba en la escuela. No sé si esto se enseñaba en la escuela, si está por ahí
María José García Folgado, que es la especialista mundial, ¿no?, en gramática y enseñanza escolar, pues nos podría decir, o en realidad se aprendía simplemente por imitación, leyendo, viendo otros textos. Entonces habría que ver, pero vamos, la tildación es otro de esos campos vírgenes que tenemos ahí para investigar. Entonces, pues eso sería muy interesante, ver, comparando lo que se hacía con lo que se enseñaba, ¿no? Y habría que ver. Tampoco sé muy bien, también podría ayudar María José, si la tildación aparece mucho, o Víctor Gaviño, si la tildación aparece mucho en las gramáticas. Tengo la impresión de que no era un tema que se trabajaba mucho en las gramáticas, pero de nuevo, estoy hablando desde mi ignorancia. Sí, y es otro campo del que sabemos poco. Hay personas que sabrán muchísimo más de la percepción y de la recepción de las gramáticas y las ortografías a nivel escolar, o de la tradición que traían los escribanos, de dónde venían. Aquí, por ejemplo, estudiaban en el San Bartolomé o en dos partes en Colombia y ya. Eso eran los que venían a trabajar, entonces difícil, pero también es muy interesante, sería muy interesante tener ese tipo de datos. De ahí, Suerte saluda desde Querétaro, claro. ajá, de ahí la necesidad de trabajar con los historiógrafos. Creo que los historiadores de la lengua y los historiógrafos en general trabajamos cada uno por nuestro lado, y para cuestiones, no solo esta, también para otras muchas cuestiones, pero para cuestiones como esta y cuestiones que tienen que ver con los usos que se imponen en la norma y demás, yo creo que es fundamental trabajar mano a mano. Así que, bueno, pues ahí queda la invitación, que no es nueva, ya hace tiempo que hablamos del tema. Así que bueno, ya. Vale. José, dos comentarios finales. Dice Natalia Terrón: quería felicitar al profesor Ramírez Luengo por su ponencia, ha sido muy interesante. A principios de año defendí en la Universidad Autónoma de Barcelona una tesis sobre las relaciones entre lexicografía y la ortografía académica en el siglo XIX. En concreto, quería averiguar el papel del diccionario académico en el proceso de fijación de la ortografía del español, y sus trabajos han servido de referencia para mi estudio. He intentado aplicar la metodología que propone y he obtenido resultados muy interesantes. De nuevo, le transmito mis felicitaciones. Excelente. Pues la verdad, no, claro, no lo sabía, y la verdad, pues, bueno, qué ilusión, ¿no? Que uno lo lea. Uno siempre tiene la sensación de que no lo lee nadie. La verdad, qué ilusión. Muchas gracias, Natalia, si estás por ahí. Y la verdad es que me interesaría muchísimo este trabajo para ver, porque de nuevo ya te digo, esta idea de la ida y vuelta entre lo que puede ser pues en este caso el diccionario y el proceso de fijación, probablemente también del texto al diccionario, del diccionario al texto. Sería interesante, por ejemplo, analizar cómo escribían los propios académicos y ver cómo en el fondo, tengo yo la idea, lo que hacen es imponer sus propias preferencias personales. Es decir, si hay que decir cómo se escribe bien, evidentemente el que escribe bien soy yo, entonces voy a imponer mis formas de escribir que probablemente eran compartidas por esos grupos cultos. De manera que, de nuevo, me parece que ahí se está abriendo estás abriendo, Natalia, un tema fascinante, y la verdad, seguro que hay muchísimas cosas para decir. Así que cualquier cosa, pues a las órdenes. No, y yo invito a Natalia, después de felicitarla, para que nos deje su correo y estaremos en contacto para invitarla a presentar su tesis por este espacio. Sería muy interesante tener esa conferencia para el semillero. Muy bien. Y finalmente, Saray Mejía dice que este análisis se puede dar en todas las consonantes geminadas. Muy interesante la ponencia. Sí, a los casos de geminación, sí. Claro, en realidad yo tengo la impresión de que esta moda gráfica de escribir pues estas dobles se dio en todas, ¿verdad? Se dio en todas. Yo me centré en la T doble porque me interesaba especialmente. Quizá en otras se puede complicar más el uso de la S doble, quizá el uso de la C doble, pensando que podía haber alguna realización fónica. Yo no sé si decían pecado, probablemente no, decían pecado, por más que lo escribieran con esa C geminada o C doble tomada del latín peccatum, ¿no?
Sí que es cierto que se podría hacer con todas. Es más, sería muy interesante hacerlo, si no con todas, con unas cuantas para ver si el proceso es el mismo o los procesos son diferentes, las cronologías son distintas. Yo me quedé con el caso de la T doble porque ahí claramente no había ninguna trascendencia fónica. Nadie me podía decir, ay, bueno, pero es que el uso diferente tiene que ver con que pronunciaban diferente, porque evidentemente hacer una T doble en posición inicial, bueno, la doctora María Claudia es especialista en fonética, pero a mí la verdad no se me ocurre cómo hacer un testimonio con una T doble inicial, ¿no? Pero sí, tiene razón Saraí, podría ser muy interesante analizar todos estos elementos, ciertamente sí. Muy bien, sí, yo creo que yo me voy a quedar con la R doble en posición implosiva, vamos a ver, porque sí tiene su componente fónico allí también, y su relación con la actualidad y la sincronía. Muy bien, no tenemos más comentarios, muchos saludos de todos. Yo quisiera, por razones de tiempo, lamentablemente debemos cerrar aquí este espacio, pero quisiera comprometer al doctor Ramírez Luengo para que su visita sea regular, su visita sea más, no nos incomoda, la verdad, con esa modestia tan linda que tiene. Siempre será un placer escucharlo y siempre será corto el tiempo para atender estos asuntos que nos apasionan. La verdad, nos apasiona y nos podríamos quedar aquí toda la mañana. Pero Y ya saben que en cuanto se levante la pandemia, ahí me tienen para tomar la aguapanela, las panelitas y el jugo de borojó. Así que en cuanto se acabe, yo ya saben, con gusto. Perfecto, entonces yo nuevamente agradezco profundamente esta oportunidad y a todos los asistentes para que estén pendientes de nuestra programación en el Laboratorio de Fonética y nuevamente agradecer al Semillero Histórico de Antioquia la oportunidad que nos da de presentar a través de nuestro portal del laboratorio a todo el mundo y a los presentes esta maravillosa conferencia. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias.